Hace ya algún tiempo se me ocurrió la idea de hacer a Patricio Estrella. ¿Cómo, cuándo y dónde? No lo sabía, pero llegó el momento. Hola, ¿cómo estás? Yo espero que muy bien. El día de hoy me vas a acompañar a hacer al mejor amigo de Bob Esponja, Patricio Estrella, el cual, para mi sorpresa, no me llevó tanto tiempo realizar como había pensado. Lo primero que hice es ir a la plataforma favorita de los artistas, Pinterest. Me ayuda mucho a buscar referencias porque a veces tengo una idea, pero cuando llego a Pinterest como que me ayuda a complementarla. Así que eso fue lo primero que hice. Después ya me pasé al programa y aquí usé una referencia de Patricio Estrella, pero no es la posición original, así que voy a tener que hacer unos pasos extras para obtenerla. Lo primero que hice es utilizar un cubo y hacerle ciertos cortes para que me permitiera tener más malla que manipular. En este punto lo que tenía que hacer solo era extruir y modificar para que se viera lo más parecido posible a mi referencia. Lo difícil de aquí fue la parte superior, o sea, como la cabeza, porque tiene cierta redondez que no lograba conseguir, pero pues con paciencia todo se consigue. La otra parte difícil de hacer fueron las patas. Aquí estaba usando simetría, pero cuando hacía la extrusión como que se veía raro. Así que agarré e hice primero una parte y después con mirror generé la parte del lado izquierdo. Porque si los hacía dos a la vez me iba a llevar muchísimo tiempo, mejor utilizaba las herramientas que tengo disponibles. Luego de resolver eso, vino otra parte complicada y era hacer que las patas se vieran como una caída normal y que no se vieran deformes. Y ya que solucioné ese problema fue cuando apliqué el modificador de mirror y solucioné algunos problemillas que todavía tenía la malla. Además de agregar un corte para que se viera muchísimo más bonito. Y pues ya, ahí ya tenía como que la base general. Entonces era momento de hacer los brazos. Hice varios intentos y este fue el que yo sentí que se veía más normal. Así que extruí y rellené el brazo. Aquí estuve jugando con cada uno de los vértices, los fui acomodando algunos de manera como manual, uno por uno, para que el resultado se viera natural. Después de eso agregué los ojos para ver si así me daba un poquito más de idea de qué era lo siguiente que iba a hacer. Después de eso ya me fui a hacer el short porque quería ver cómo se veía en general la figura y después de eso ya empecé a pensar qué era lo que seguía y era el temido rigging. El rigging sí lo he trabajado y he hecho como algunas cosas que se ven muy bien, pero aún soy muy ignorante del tema, sé lo más básico que se puedan imaginar. Pero aquí me obligué a usarlo ya en un modelo un poquito más complejo, porque el que no arriesga no gana y yo quería ver si esta vez ganaba o simplemente había perdido el tiempo. Coloqué los huesos donde yo creía o consideraba que iba el movimiento e hice la configuración necesaria para poder posarlo. Después de eso modifiqué el orden de los modificadores para que tuvieran mejor acabado, pero lamentablemente no me terminó de convencer, así que simplemente usé la parte de arriba porque esa sí me gustó y de la parte de abajo tomé la decisión de hacerle un short y luego hacerle las patas. Con esta decisión tomada me aseguré que se pareciera lo más posible a mi imagen de referencia. A este punto ya me sentía muy confiada porque hago duplicados los cuales me permiten equivocarme, porque si me equivoco y lo pierdo me voy a como desanimar, así que hago los duplicados para que me sirvan de ayuda más adelante. Muchas veces no recurro a ellos, pero muchas veces sí, y la verdad es que sí me han salvado. Después de eso ya empecé a modificar el rostro, la cara de Patricio, y en este punto yo quería que él tuviera la parte prominente que tiene en mi imagen de referencia. Así que básicamente me puse a jugar con los vértices hasta obtener la forma que yo quería. Y utilizando Crease me aseguré de acentuar más la parte que necesitaba. Hice modificaciones a las manitas para que se vieran como en la referencia. Después de eso busqué un martillo en internet y me basé en un martillo real para hacer este. Así que ya lo fui haciendo y cuando ya tenía una forma básica general, lo empecé a deformar para que se pareciera al que tiene Patricio en las manos. Esta herramienta no es tan difícil de hacer, pero sí llevó cierto tiempo hacerlo.
Nada más me aseguré que todo estuviera en orden y ya después me pasé a hacer la siguiente herramienta que era una llave. Esta no fue tan difícil de hacer porque era muy sencilla. Ya después de eso empecé a hacer la madera que tiene en la cabeza y la mesa. A la mesa me di a la tarea de deformarla porque es como madera de tronco y esa madera no es ni muy lisa ni nada de eso, entonces tenía que darle esa forma irregular. Dupliqué esa e hice algunas modificaciones y ya son las maderas que están en el piso. Y ya después de eso verifiqué que todos los elementos estuvieran ahí y ver cómo interactuaban entre sí. Noté que también hacía falta como la caja de herramientas y todos los clavos que tenía dentro. La caja no era nada complicada de hacer, simplemente extruí algunas partes y las bajé y subí y ya. Por otro lado, acomodar los clavos en la madera y dentro de la caja fue lo que me llevó un poco de tiempo porque los hice manualmente. Yo sé que existe una herramienta para hacerlo y que se quede bien, pero yo todavía no sé usarla. También le di textura a la madera porque no es del mismo estilo que tiene la mesa. Después de verificar que todo estuviera en orden, le di los últimos detalles al cuerpo de Patricio y eso era su ombligo. Ahora sí viene la parte en donde todo cobra sentido y es cuando por fin se le asignan los colores correspondientes. Lo más fácil, darle de color a los elementos planos. Lo más difícil es generar texturas. También el crear un ambiente correcto es complicado. Lastimosamente, yo todavía estoy en el camino de aprender esas cosas, así que todavía no hago el gran trabajo, pero le echo ganas. Y la verdad es que estoy aprendiendo mucho. Digo, sí me falta muchísimo para aprender, pero estoy aprendiendo, que es lo importante. Aquí me tomó mucho tiempo hacer la textura de la madera. Yo quería que se viera como entre café, gris, azul y verde, pero no lo logré, así que simplemente lo dejé en café y verde. En general, yo siento que fue un buen trabajo, aún le falta y puede mejorar, sí, pero ahorita es lo que puedo hacer. Y después de eso reutilicé el escenario que he estado utilizando en los otros modelos porque se ven muy bien y siento yo que van perfecto. Verifiqué que todo estuviera en orden y después de eso hice un primer render y no me gustó tanto, así que lo volví a hacer. Este es el primer render que hice y siento que no había quedado tan bonito. Le faltaba algo y eso era arena, así que se lo agregué y ya después de eso me aseguré que todos los parámetros estuvieran de manera correcta y procedí a renderizarlo. Y eso fue todo lo que hice por este modelo. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima. Adiós.